Ahí estamos. Ya, chicos, vamos entonces. Les voy a compartir una laminita, a menos que tengan alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, estimado, antes de comenzar la clase? Ya, a ver quién me escribió. Hola, Sara, hola, hola. Ya, no hay duda entonces. Ya, voy a compartir unas láminas y vamos a ir recordando lo que vimos en la última clase. La última clase vimos lentes, ¿ya? Vimos que existían varios tipos de lentes. Principalmente nosotros vamos a estudiar dos. Vimos por qué se llamaban así esas lentes, ¿no es cierto? Y también vimos algunos rayos notables. Voy a repasar eso así rapidito ahora. Eh, ok, déjenme admitir a estas personas. El objetivo lo voy a dictar al tiro. El objetivo es comprender la formación de imágenes en, en lentes, en lente biconvexa y bicóncava. Entonces, el objetivo es comprender la formación de imágenes en lente biconvexa y bicóncava. Ahí está el objetivo, entonces lo anota, lo escribe, no sé, lo saca fotos. Ok, ahí estamos entonces. Comprender la formación de imágenes en lente biconvexa y bicóncava. Recordemos un poco de la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior vimos qué es lo que era una lente, ¿no es cierto? Una lente era una especie de lupa, ¿no es cierto? En realidad es un cuerpo transparente, ¿no es cierto? Que tiene dos superficies. Por lo menos una de esas superficies tiene que ser plana, ¿ok? ¿A qué me refiero con un cuerpo transparente? Cualquier cuerpo que deje pasar la luz, ¿no es cierto? Que sea distinto del aire, ¿sí? Como vidrio, acrílico, plástico transparente, una lente incluso se puede hacer hasta de agua, en ese caso. En fin, cualquier medio diferente al aire, ¿no es cierto? Y transparente, limitado por dos superficies que por lo general, ¿no es cierto? Una de sus caras tiene que ser una curva, ¿no es cierto? Existían varios tipos de estas lentes, ¿no es cierto? Estaba la menisco convexa, la plano convexa, ninguna de las dos las vamos a estudiar nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a estudiar esta lente que se parece a una lupa, ¿no es cierto? La que nosotros llamamos lupa es de esta forma, ¿sí? Y se llama lente biconvexa, ¿sí? O convergente, ¿sí? Esta se llama biconvexa o convergente. Son todas convergentes en todo caso de estas tres, pero no importa. Nosotros como vamos a estudiar esta le vamos a decir que es una lente convergente o lente biconvexa. ¿Cuál era, por qué se llamaba convergente o qué particularidad tiene esta lente? Que los rayos paralelos que lleguen a ella, ¿no es cierto?, convergen a un puro punto, llamado foco. Todos los rayos paralelos de luz, esta es una imagen real, ya, esta es una lente seguramente de cristal o de acrílico, lo más probable plástico, y estos son rayos, son luz láser, ya, son 5 rayos paralelos que llegan a la lente, ahí se ve claramente cómo se refracta, ¿no es cierto?, y todas convergen a un punto llamado foco. Obviamente estas lentes tienen dos focos, ¿ya? Un foco uno, que lo voy a anotar acá, y un foco 2. ¿Por qué? Porque los rayos de luz no solamente pueden venir de aquí para allá, ¿no es cierto? También pueden venir al revés. En ese caso, ¿no es cierto?, van a converger acá al foco 1. ¿Sí? Ya, un dibujo más ordinario no había hecho en mi vida. Sí. En fin, mire, la lente biconvexa tiene dos focos, un foco 1 y un foco 2. ¿Ya? Esta lente que está aquí. De tal manera que todos los rayos paralelos que lleguen de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, convergen al foco, al foco 2, en este caso. Y todos los que vengan del otro lado, ¿no es cierto?, convergen al foco 1.
Ok. Entonces esta sería una lente del tipo biconvexa. La otra lente, ¿no es cierto?, era la lente bicóncava. Esta de acá, la plano cóncava y la menisco cóncava, no las vamos a estudiar, ¿no es cierto? Vamos a estudiar la lente bicóncava o también llamada lente divergente, ¿sí? Acá también hay una imagen que es de verdad, ¿no es cierto? Esta imagen es de un laboratorio, ¿sí?, donde se ven los rayos paralelos que llegan a la lente, ¿no es cierto? La atraviesan a la lente y los rayos divergen, se alejan, ¿no es cierto? Se alejan los rayos unos de otros, como si vinieran desde un punto anterior a la lente llamado foco. Cada uno de los rayos como si viniera desde el foco, ¿sí? En este caso desde el foco 1. Y acá estaría el foco 2, por la misma razón, porque los rayos no solamente pueden venir de izquierda a derecha, sino que también pueden venir al revés y van a diverger también, se van a separar como si vinieran desde el foco 2. Eso lo vimos en la clase anterior. Y luego lo último que vimos fueron los rayos notables, ¿sí? Que estos rayos notables nos van a servir para buscar una imagen, ¿ok? Y se sigue una regla muy parecida a la regla que usábamos para buscar imágenes en los espejos, ¿ya? El primer rayo notable, el que aparece aquí con el número 1, ¿sí?, es un rayo paralelo al eje óptico. Recuerden que este es el eje óptico, ¿no es cierto? Eso que está ahí se llama vértice, ese punto que está ahí al medio del espejo, de la lente, perdón, se llama vértice. Este es el foco 1, este es el foco 2, lo mismo acá, con la lente divergente, ¿sí? Aquí está el vértice también. El primer rayo notable, el número 1, cuando atraviesa la lente, ¿no es cierto?, se refracta pasando por el foco 2. Es una regla, ya estas reglas son así, tienen que seguirla al pie de la letra para poder buscar una imagen. Eh, la segunda, el segundo rayo notable, es un rayo que pasa por el foco 1. Ese rayo cuando llega a la lente se refracta paralelo al eje óptico. Refractar, recordemos lo que era refractar, era cuando cambiaba de medio, ¿cierto? Se desviaba. Fíjense, estos rayos se desvían cuando pasan eh, por las lentes, ¿sí? Entonces, el rayo notable número 2, un rayo que pase por el foco 1, cuando atraviesa la lente, el rayo se refracta paralelo al eje óptico. Y el último rayo notable, el número 3, es un rayo que pasa por el vértice, ese sigue derecho. Obviamente en el punto donde se juntan estos rayos es donde se forma la imagen, ¿ya? En la lente divergente, recuerden que esta es la lente biconvexa y esta es la lente bicóncava, también llamadas convergente y divergente. En la lente divergente se siguen las mismas reglas que acá, pero un poco diferentes. El rayo 1, ¿no es cierto?, el paralelo al eje óptico, igual a S, ¿cierto? En este caso, se refracta pasando por el foco 2. Acá, en la lente divergente, el rayo 1, paralelo al eje óptico, se refracta, es decir, se aleja o diverge, como si viniera desde el foco 1, ¿ya? Como si viniera desde aquí. Cuando el rayo atraviese la lente, se va a diverger, ¿no es cierto?, como si viniera desde el foco 1. El rayo 2 que tirábamos acá en la convergente, ¿no es cierto?, pasaba por el foco 1 y se refractaba paralela al eje óptico. Acá, en cambio, el rayo 2, ¿no es cierto?, que va al foco 2, fíjese, su dirección es directamente al foco 2. Pero cuando atraviesa la lente, viaja paralela al eje óptico. Es decir, el rayo 2, que va hacia el foco 2, que parece ir al foco 2, ¿no es cierto?, cuando llega a la lente, se refracta paralelo al eje óptico. Y el último, al igual que acá, cualquier rayo que pase por el vértice en las lentes sigue derecho, ¿ya? No sufre ningún cambio, ¿sí? Siguen derecho. Estos son los tres rayos notables, los voy a volver a repetir, y con esto terminamos con el repaso y vamos a buscar imágenes, ¿ya?, en las lentes convergentes y divergentes también. De nuevo, entonces, el primer rayo notable en este tipo de lente, la lente convergente o
biconvexa. Un rayo paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco 2. Un rayo que pase por el foco 1 se refracta paralelo al eje óptico. Un rayo que pase por el foco 3, perdón, por el foco 3. Un rayo que pase por el vértice sigue derecho. Ahí sí. En la lente divergente o bicóncava, un rayo paralelo al eje óptico se refracta como si viniera desde el foco 1. Un rayo que va hacia el foco 2 se refracta paralelo al eje óptico. Y un rayo que pasa por el vértice sigue derecho. No sufre ningún cambio. Esos son los rayos notables, ¿no es cierto?, que nos van a permitir ahora buscar imágenes. Y esas son las características de las lentes divergentes, ¿no es cierto? Los rayos paralelos que lleguen a la lente divergen desde el foco 1, y los rayos paralelos que lleguen a la lente, las lentes convergentes, convergen hacia el foco 2, en este caso. Ok. Preguntas, chiquillos, con respecto a la clase anterior, que era esto. Ahí terminamos. ¿Preguntas con respecto a la clase anterior? ¿Estamos listos para buscar imágenes? Hay gente afuera, quizás cuánto rato. Esta cosa nos está avisando que hay gente en sala de espera. Chicos, preguntas, dudas. Ninguna. Ninguna. Ya, vamos entonces a buscar imágenes. Mire, ¿se acuerdan que en los espejos cóncavos teníamos distintos tipos de casos? Caso 1, caso 2, caso 3. Esto que estoy hablando de esto. ¿Sí? Un segundo. En los espejos cóncavos, estos que están acá, nosotros teníamos 5 casos. El caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, el caso 5. ¿Sí? Ya. En las lentes, ¿sí?, de este tipo, biconvexas o convergentes, también vamos a tener un par de casos, como 4 casos aproximadamente. ¿Sí? Y en los espejos que se llamaban divergentes, ¿no es cierto?, teníamos siempre un puro caso. ¿Sí? Al igual que en esta lente, en la lente bicóncava, ¿sí?, o divergente, también siempre vamos a tener un puro caso. ¿Sí? Me voy a devolver rápidamente. Siempre, si este es el objeto y lanzo mis rayos notables, ¿sí?, el primer rayo notable, está la lente divergente, ¿no es cierto? Un rayo paralelo al eje óptico se refracta como si fuera del foco 1. Un rayo que va hacia el foco 2 se refracta paralelo al eje óptico, y un rayo que pasa por el vértice sigue derecho. Estos 3 rayos nunca se van a juntar, por lo tanto proyecto hacia atrás los rayos refractados, los proyecto hacia atrás, proyecto hacia atrás, y en el punto donde se junta esta proyección de los rayos refractados es donde se forma la imagen. Y acá tenemos solamente un caso, solamente este caso. Da lo mismo si el objeto se mueve para adelante o para atrás. Aquí siempre la imagen va a estar aquí, entre el foco 1 y el vértice. Y además va a ser más pequeña que el objeto, y va a ser una imagen del tipo virtual. ¿Sí? Entonces las características, ¿no es cierto?, de la imagen en una lente divergente siempre es la misma. Es decir, 1, la imagen es virtual. 2, la imagen está derecha.
3 es más pequeña que el objeto. Siempre es más pequeña que el objeto. ¿Ya? Y 4 siempre se ubica entre el foco 1 y el vértice. ¿Ya? Y el vértice. Las características entonces de la imagen en una lente divergente siempre es la misma. La imagen es virtual, ¿por qué? Porque las imágenes que se forman con las proyecciones hacia atrás de los rayos refractados se llaman imágenes virtuales. Lo mismo en el espejo plano, cuando se formaba la imagen al otro lado del espejo, era con la proyección de los rayos reflejados en ese caso. Aquí con la proyección de los rayos refractados, entonces en el punto donde se junta es donde se forma la imagen, y las imágenes que se forman con proyecciones se llaman imágenes virtuales. ¿Ok? A ver, ¿cómo sé yo, a dónde ubicaría mi ojo yo si esto fuera una lente para yo ponerme en el ojo? Su ojo estaría por aquí. Ya para que se haga una idea más o menos, esto sería lo que usted vería si es que pone un objeto de este tamaño frente a una lente de este tipo. ¿Ya? Si esto fuera, no sé, una especie de lupa, con esta forma, te vería esto. ¿Ok? Eso se llama imagen virtual. ¿Sí? Siempre imagínese esto para que se ubique, ¿ya? Usted, su ojo va a estar aquí. ¿Ya? Su ojo va a ver la proyección de estos rayos. ¿Sí? Todo este es su ojo, ¿ya? Por decir algo. Su ojo va a proyectar esos rayos para atrás, va a proyectar ese rayo para atrás, y este rayo para atrás que le llega a su ojo. Y en ese punto donde se junten, su ojo va a ser engañado, ¿no es cierto? Y va a creer que ahí está la imagen, va a creer que es más pequeña, se llama imagen virtual, es más pequeña, ¿no es cierto? Está a derecha, ¿sí? Y se ubica entre el foco y el vértice de la lente. Le voy a compartir una animación para que veamos eso, donde yo voy a poder mover el objeto y van a ver que siempre es el mismo caso, siempre es la misma imagen en este tipo de lente. ¿Ok? Denme un segundito para abrirla, que no la abrí antes, discúlpenme, se me fue. Acá estamos. Oh, my God. Ahí. Cuidado, aquí está. Ya. Un segundito, se me perdió la aplicación. Denme un segundo, se me perdió la aplicación. ¿Por qué? No sé. Flyer. Un segundito, un muestro el tiro. Aquí está. Pues la había desanclado, denme un segundito. Si yo se los comparto. Ya. Les voy a compartir entonces la pantalla de nuevo. Ahora sí, chuta. Ahora no. Disculpe, está un poco lento en internet. Ahí sí, lo voy a compartir. Ahí está. Espero que lo vean. ¿Se ve esto, estimados? Sí se ve. Ya, bacán. Mire. No sé si verán la punta del mouse, pero no importa. Mire, la flecha de color azul es el objeto. ¿Ya? Su ojo estaría acá, por detrás del espejo, de la lente, perdón, donde está el foco 2. No lo puedo rayar esto, pero ahí. eh, el primer punto negro, donde está el eje óptico, ¿cierto? El foco 1 y el segundo punto negro, detrás de la lente, es el foco 2. ¿Ya? Entonces, el primer rayo paralelo al eje óptico, el amarillo, se refracta como si viniera desde el foco 1. El segundo rayo, el morado, ¿no es cierto? Que parece que va al foco 2. Cuando llega a la lente, se refracta paralelo al eje óptico. Y el rayo de azul, que pasa por el vértice, sigue derecho. En lugar de proyectar la imagen hacia atrás, aparece esta imagen amarillo. Ya la flecha de color amarilla, que está aquí abajo,
corresponde a la imagen. Entonces, yo les comenté que siempre existía un puro caso, da lo mismo donde yo colocara el objeto o muy atrás o muy adelante, siempre va a tener la misma característica en esta lente, ¿sí? En esta lente siempre va a existir la misma característica de la imagen, es decir, es una imagen virtual, está derecha y siempre es más pequeña que el objeto, siempre. Y se ubica siempre entre el vértice y el foco 1. Si fijan, no sale de ahí. Siempre esta imagen, la flecha de color naranja, siempre va a estar ahí, ubicada ahí. Siempre va a ser derecha y más pequeña que el objeto. Y va a ser una imagen virtual. Es el único caso que tiene las lentes bicóncavas, ¿sí? O divergentes. Por eso es el caso más fácil. No hay que desear mucho para buscar una imagen, aunque los rayos notables son un poco más complicados de hacer. En cambio, en la lente cóncava vamos a tener distintos casos, ¿ya? Si el objeto se ubica muy lejos, ¿cierto? La imagen tiene ciertas características. Si el objeto se empieza a acercar, hasta ahí, mire, hasta el foco 1 más o menos, la imagen es gigante. No se alcanza a apreciar aquí en la animación, pero hacia abajo, o sea, hacia atrás, la imagen es muy grande, ¿sí? Y también si se ubica aquí el objeto, también va a pasar algo extraño, no se va a formar imagen, ¿ya? Y además, si el objeto se sigue acercando a la lente, ¿cierto? Va a pasar esto, mire. El objeto se va a ver derecho ahora y va a ser una imagen virtual. Y siempre va a ser más grande que el objeto. Si deja, mire qué grande podría ser esta imagen. Este es como la lupa, su ojo estaría en su pantalla, ¿no es cierto?, a su izquierda, a su derecha, perdón. Estaría su ojo. No donde está el objeto, ¿ya? No donde está el objeto, al otro lado. Estaría su ojo. Esto es lo que pasa cuando uno lee con una lupa, ¿sí? Uno lee la Biblia con una lupa que tiene la letra chiquitita de la Biblia. Por lo general los abuelitos la leen con una lupa, ¿ya? El ojito del abuelito o de la persona corta de vista debería estar al costado derecho, perdón, de su pantalla, ¿sí? A la derecha de su pantalla, a este costado, donde está el foco 2, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a dedicar a ver cuáles son todas las opciones que tengo, ¿no es cierto?, de imágenes en una lente de tipo biconvexa, ¿sí? O convergente. ¿Ya? Vamos a ver entonces eso. Voy a dejar de compartir esto, esa animación que está ahí. A ver, hay un compañero que quiere entrar, dicen. Ah, de veras. ¿Sabe qué? Esta cuestión del Zoom de hace tiempo que no me está avisando quiénes están en la sala de espera, porque antes me mandaba como un mensajito, me decía que había personas en la sala de espera, ahora no. Chuta, perdón, no vi el mensaje. Ya, ahora sí. Vamos entonces a seguir, ¿cierto? Vamos a ver cuáles casos hay, ¿no es cierto? Ya vimos que hay un solo caso para la lente divergente, este es el caso, ¿no es cierto? La imagen siempre es virtual, siempre es derecha, siempre es más pequeña que el objeto y se ubica entre el foco 1 y el vértice. Lo acabamos de ver en la animación. En cambio, en la lente, ¿no es cierto?, convergente, tenemos más de un caso, ¿sí? Veamos, mire, si el objeto, este es el foco 1 y este es el foco 2, la distancia que hay entre el foco 1 y el vértice, si yo la marco de nuevo para acá, es lo mismo que 2 veces la distancia del foco 1. Voy a marcar esta distancia para ubicar nomás aquí el objeto, ¿sí? Y voy a marcar esa misma distancia que hay del vértice al foco 2 acá. Y voy a llamarla 2 veces la distancia del foco 2, ¿sí? Este es 2 veces la distancia del foco 1, que es ese punto que está ahí, y este es 2 veces la distancia del foco 2. Primero, si el objeto se ubica, este es el objeto, ¿no es cierto? Si el objeto se ubicara entre 2 veces el foco 1 y el infinito para acá. Ya, recuerden que para allá atrás está el infinito. El objeto se puede ubicar en cualquier parte para acá atrás. Pero hasta aquí, hasta 2 veces el foco 1. ¿Qué va a pasar en ese caso? En ese caso, si yo lanzo mis 3 rayos notables, mi primer rayo notable, un rayo paralelo al eje óptico, se refracta pasando por el foco 2. El segundo rayo notable, este que está acá, un rayo que pasa por el foco 1, se refracta
paralelo al eje óptico, y el último rayo notable, uno que pase por el vértice, sigue derecho. En el punto donde se juntan los rayos es donde se forma la imagen. ¿Qué característica tiene esta imagen? Para este caso de acá. Este va a ser el caso 1. ¿Sí? Primero, la imagen es real. ¿Sí? Se llama imagen real, ¿por qué? Porque se forma con los mismos rayos que atravesaron la lente. En cambio acá la imagen se llamaba virtual porque los rayos que atravesaron la lente no formaban ninguna imagen. Tuvimos que proyectar para atrás. Y ahí se formó recién una imagen. A esta se llama virtual y a las imágenes que se forman con los mismos rayos se llaman reales. Entonces, en este punto se forma la imagen, que es una imagen real. Está invertida, está al revés. ¿Ya? Está hacia abajo. Ahí. Está hacia abajo. 3. Se ubica entre el foco 2 y 2 veces el foco 2. Se va a ubicar siempre aquí. ¿Sí? Y 4, ¿no es cierto? Es más pequeña. Es más pequeña. Esas son las características para este caso. Si el objeto se ubica aquí, lo voy a tener que dibujar. ¿Ya? También hay otro caso, aquí no está. A ver si la tengo más adelante. No está. A ver, lo voy a dibujar entonces. Oh, este dibujo mal, por Dios. Si el objeto se ubica, mejor que no apoyemos en la tecnología. Ahí sí. Vamos a dibujar la lente. Vamos a hacer el foco 1, el vértice, este va a ser el foco 2, este va a ser 2 veces el foco 1, este va a ser 2 veces el foco 2, y este va a ser el objeto. Dice, ahí va un poquito más adelante. Ese va a ser el objeto. Si ubicamos el objeto acá. ¿Qué va a pasar en este caso? Primer rayo notable. El rayo paralelo al eje óptico, ¿no es cierto? Se va a refractar pasando por el foco 2. Un rayo que pasa por el vértice va a seguir derecho. Un rayo que parece que va al foco 2, pues está mal dibujado. Un rayo que parece que va para acá, ¿sí? Parece que va ahí, cuando llega la lente, ¿cierto? Se refracta. Borré todo. Un segundo, déjeme arreglar esto. Perdón. Borré todo, no, porque... Ahí sí. Para no complicarme, mejor voy a dibujar solamente los dos primeros rayos. ¿Ya? Un rayo, primero, ese, un rayo paralelo al eje óptico, se va a refractar pasando por el foco 2, que está por ahí más o menos. ¿Sí? Y un rayo que pasa por el vértice va a seguir de largo, ¿no es cierto? En el punto donde se juntan es donde se forma la imagen. Este caso no está acá, ¿ya? Me faltó colocarlo, se me fue, ¿sí? El caso 2. El caso 2. Primero, la imagen sigue siendo una imagen real, se forma con los mismos rayos refractados. 2. Se ubica, ¿no es cierto? Se ubica, ¿no es cierto?, entre 2 veces el foco 2 y el infinito para allá. ¿Sí? Así ya. 3. Está invertida. Y 4. Es más grande que el objeto. Ya, ese sería el caso número 2. Ya que lo estropeé porque estaba dibujando bien, pero lo corrí por una tontera, ¿no? ¿Sí?
El rayo que pasa por el foco 1, cuando pasa, se refracta para acá. ¿Sí? Y llega ahí. Lo había dibujado mal, parece. En fin. Ese es el caso número 2. El caso número 3 es cuando el objeto se ubica justo en el foco 1. En ese caso, no se forma imagen. Estos rayos son paralelos, no se van a juntar nunca ni para acá, ni aunque los proyecte para atrás, van a seguir siendo paralelos. Por lo tanto, nunca se juntan y aquí no se forma imagen. Y este es el caso 3. En el caso 3 no se forma imagen. De ahí los vamos a revisar todos los casos con la animación, ¿sí? Con la ayuda de la animación. Y el caso 4 sería este cuando el objeto se ubica aquí, ¿sí? Entre el foco 1 y el vértice. Cuando el objeto se ubica entre el foco 1 y el vértice, ¿sí? Traza un rayo paralelo al eje óptico, se le está pasando por el foco 2. Un rayo que pasa por el vértice sigue derecho, ¿sí? Y como estos dos rayos nunca se juntan, todo lo contrario, se separan, tengo que proyectar hacia atrás. En el lugar donde se juntan los rayos es donde se forma la imagen, ¿sí? Este es el efecto lupa. Este es cuando usted lee aquí con una lupa, su ojito estaría acá. En ninguno de los otros casos, ni en el caso 1, ni en el caso 2, usted puede ver esta imagen con el ojo. Tiene que ser en una pantalla, ¿sí? Se proyecta en una pantalla, tiene que haber aquí un muro para ver la imagen, ¿sí? El muro queda proyectado. Igual que un proyector, igual que el data show del colegio, así mismo. ¿Ya? Usted tiene un objeto al frente y acá coloca una hoja de papel detrás de la lupa y se va a ver la imagen. Ahí la va a poder ver usted a donde sea, ¿sí? La va a ver usted, se va a ver en cualquier parte. Pero tiene que haber una pantalla donde se proyecte, ¿ya? Y en ese caso su ojo ve, a menos que haya una pantalla que le pongan ahí para poder ver. En fin. Entonces, en las lentes convergentes tenemos 4 casos. El caso 1, cuando el objeto se ubica en una distancia de 2 veces el foco hacia atrás, la imagen es real, invertida, la imagen se ubica entre el foco 2 y 2 veces el foco 2, en esa distancia que está ahí, e invertida es real y es más pequeña que el objeto. Si el objeto se ubica entre 2 veces el foco 1 y el foco 1, aquí el objeto se puede ubicar en cualquier parte de aquí, la imagen que se va a formar es más grande, sigue siendo una imagen real, está invertida todavía y se ubica entre 2 veces el foco 2 y el infinito. En el caso de que el objeto se ubique justo en el foco 1, no se forma ninguna imagen. Y el último caso, el caso 4, este es el efecto lupa, ¿no es cierto? Si el objeto se ubica entre el foco 1 y el vértice, ¿qué va a pasar? La imagen va a ser más grande que el objeto, ¿cierto? Primero, la imagen es virtual. 2, la imagen está derecha, ¿cierto? Hacia arriba. 3, la imagen se ubica en cualquier parte aquí, ¿ya? Entre el infinito y el vértice, ya se puede ubicar la imagen. Y 4, ¿sí? Es más grande que el objeto, ¿sí? Como resumen, vámonos de nuevo a la animación. Aquí tienen que estar los 5 casos. Aquí no está 2 veces el foco 2, el foco 1 y ni 2 veces el foco 2, pero más o menos esto es. Si el objeto se ubica atrás, es decir, entre 2 veces el foco 1 y el infinito para acá para atrás, ¿no es cierto? La imagen va a ser invertida, más pequeña, real, y se va a ubicar entre 2 veces el foco 2 y el foco 1. Si el objeto está entre, ahí no se alcanza a notar ya, pero por detrás se forma la imagen, ¿sí? No se ve en la animación, pero por acá atrás, donde se juntan los rayos, donde se forma la imagen, ¿sí? Ahí alcanza a ver un pedacito, parece. Si el objeto se ubica entre el foco 1 y 2 veces el foco 1, una distancia más o menos así, la imagen va a ser más grande, se va a ubicar entre 2 veces el foco 2 y el infinito hacia otro lado. Va a ser una imagen real, va a estar invertida y va a ser más grande que el objeto.
Si el objeto se ubica justo en el foco, no se forma ninguna imagen. Ahí no se forma ninguna imagen. Y si el objeto se ubica entre el foco 1 y el vértice, ¿no es cierto? La imagen que se va a formar va a ser una imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque se forma con la proyección de los rayos refractados hacia atrás. En el punto donde se junta, donde se forma la imagen, es una imagen virtual, va a estar derecha, ¿sí? Y va a ser mucho más grande que el objeto. Esto uno lo hace con la lupa de andar y achicar la imagen, solamente que usted no mueve el objeto, lo que mueve es la lente en ese caso. Que sería lo mismo que mover el objeto. ¿Sí? Más grande y achica la imagen cuando tiene una lupa. En fin, aquí la imagen va a ser una imagen de tipo virtual, ¿no es cierto? Derecha, más grande que el objeto y se va a ubicar en cualquier parte del eje, cualquier parte, desde el infinito hasta el vértice. ¿Sí? Puede ubicarse. En cambio, en la lente cóncava o bicóncava, solamente vamos a tener un solo caso de imagen, solamente este. Estimados, queridos, preguntas con respecto a las imágenes en las lentes. Preguntas, queridos y estimados. ¿Está claro? Son 4 casos, estimado Martín. Chuta, casi me siento arriba del gato. Perdóname. Oh, chiquitita, la hice las patitas. Perdón, me senté arriba del gato. Se me olvidó que estábamos compartiendo. En fin, ya. Martín, son 4 casos y son estos, mire. Primero, la lente divergente tiene un puro caso. Siempre. Siempre la imagen en la lente divergente va a estar aquí, entre el foco 1 y el vértice, va a ser más pequeña que el objeto, va a ser virtual y va a estar derecha. Aquí hay 4 casos. El caso 1, si el objeto se ubica entre 2 veces el foco 1 y el infinito, la imagen va a estar invertida, va a ser una imagen real, se va a ubicar entre el foco 2 y 2 veces el foco 2, aquí entre medio, y va a ser más pequeña que el objeto. Segundo, si el objeto se ubica entre 2 veces el foco 1 y el foco 1, aquí la imagen que se va a formar va a ser más grande que el objeto, va a estar invertida, va a ser una imagen real y se va a ubicar entre 2 veces el foco 2 y el infinito. Caso 3. Si el objeto se ubica justo en el foco 1, no se forma ninguna imagen. Y el último caso, que está aquí abajo, el caso 4, ese de ahí, si el objeto se ubica entre el foco 1 y el vértice, ahí por ejemplo, en ese caso, la imagen que se va a formar va a ser una imagen de tipo virtual, más grande que el objeto. La imagen se va a ubicar en cualquier punto de aquí, del eje óptico, desde el infinito hasta el vértice, ¿sí? Se va a ubicar en cualquier parte aquí, y va a ser más grande que el objeto, va a estar derecha. Esos son los 4 casos. El caso 1 de la lente convergente, el caso 2 que no estaba aquí, lo tuve que dibujar acá, el caso 3 que es donde se ubica justo en el foco, y el caso 4 que es el único caso donde la imagen está derecha, el caso 4. Y lo voy a volver a repasar con la animación, ¿sí? De nuevo, mire, en las lentes bicóncavas, ¿no es cierto? Solamente hay un caso, da lo mismo donde se ubica el objeto, la imagen siempre va a ser más pequeña. La imagen está con el color naranjo, ¿ya? O amarillo, en la imagen. La flecha azul es el objeto. Entonces la imagen siempre va a ser más pequeña que el objeto, va a estar derecha, va a ser virtual y se va a ubicar entre el foco 1 y el vértice. En cambio, en el espejo cóncavo hay 4 casos, ¿no es cierto? El caso 1 es cuando el objeto se ubica lejos de 2 veces el foco 2, 2 veces el foco 1, perdón. Ahí la imagen va a ser más pequeña y se va a ubicar entre el foco 2 y 2 veces el foco 2. Si el objeto se ubica entre 2 veces el foco 2 y el foco 1, la imagen que se va a formar va a ser más grande, invertida, va a ser real, y se va a ubicar entre 2 veces el foco 2 y el infinito,
Si el objeto se ubica justo en el foco 1, no hay imagen, y si el objeto se ubica entre el foco 1 y el vértice acá, entonces la imagen se va a hacer derecha, más grande que el objeto, va a ser una imagen virtual, y se va a ubicar entre el infinito y el vértice, ¿sí? Puede alcanzar hasta acá, o hasta muy lejos para allá. Ok. Pregunta entonces. ¿Hay preguntas, queridos y estimados? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ninguna. Ya, ok. Mire, le voy a compartir otra animación, que es el caso del microscopio, mire. ¿Cómo se puede hacer un microscopio? Eh, Solo para compartirle algo, ya esto no entra en ninguna prueba ni nada. Solo para que lo vea. Eh, Mire, eso que está ahí en azul, la flechita chiquitita, es el objeto, ¿ya? Eh, Esa, la primera lente que hay ahí se llama lente 1 y la segunda la lente 2. Su ojo estaría por acá atrás, ¿ya? Detrás de la lente 2 estaría su ojo en el microscopio. Estaría en la parte de su pantalla, en el sector derecho de su pantalla. Primero, un rayo paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco 1, ese que está ahí, ese que sale F0 con rojo acá, después de la lente, y el otro sigue derecho y ahí se forma la primera imagen. Se forma acá en naranjo. Y luego, a partir de esa imagen, se forma la segunda imagen. Es eh, una proporción de imágenes. ¿Se fija? A partir de una imagen creada por la primera lente, se crea la otra imagen creada por la segunda lente. ¿Ok? Creada con la segunda lente. Mire, vamos a hacerlo. Hagámoslo. Me alcanza el tiempo, ¿no? No, estamos en la hora. Ya, la próxima semana vamos a dibujar eso nosotros mismos, lo del microscopio. ¿Ya? Para que lo entiendan una vez por todas. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Eh, Vamos a partir la próxima clase desde aquí, ya vamos a hacer un repaso de las lentes de las imágenes, porque ya estamos en condiciones de realizar la primera tarea, que es de buscar imágenes. Ya, chiquillos, quedamos hasta aquí, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chicos, Chao, nos profe. vemos. Chao, chao, chao a todos.